Bueno, continuamos en esta cápsula, como mencionamos, sobre el ámbito de aplicación y seguíamos hablando sobre las cartas rogatorias y también podemos decir que las cartas rogatorias que no vengan redactadas en idioma castellano deben traer anexa una traducción a dicho idioma y solo se requiere la intervención de peritos traductores cuando alguna de las partes sujete la traducción. A esto a fin de que el tribunal exhortado pueda resolver sobre la posibilidad de diligenciar un rogatorio. Es necesario que este documento contenga la inserción o copia certificada de aquellos documentos, también constancias o antecedentes del juicio del que provengan, que sean suficientes para el conocimiento general del asunto y para el conocimiento en particular de la diligencia que solicita desahogar, así como de sus alcances y requisitos esenciales. En aquellos casos en que se solicite la práctica de una diligencia diferente a las previstas por la ley nacional, será necesario, además, que se exprese con toda precisión en qué consiste la diligencia que se solicita y cuáles son las formalidades que se consideran esenciales para su validez en el extranjero. También es de observarse que en el diligenciamiento de rogatorios la ley nacional no concede jurisdicción autónoma a los tribunales nacionales. En consecuencia, no están en posibilidad de reconocer personalidad ni de permitir intervención alguna a persona que no haya sido autorizada al efecto en el propósito en el propio rogatorio. De la misma manera, si se requiere conceder a la autoridad judicial mexicana la facultad de resolver cuestiones accesorias al propio rogatorio, debe expresarse esto en el propio documento. Ahora también vamos a hablar de las formas de obsequio de rogatorios por los tribunales nacionales y en el caso de que los tribunales ordenen el cumplimiento de una comisión rogatoria, su ejecución se realiza de acuerdo con las disposiciones procesales nacionales. Y si además de los requisitos que fijan las leyes nacionales aplicables, el tribunal exhortante o sus leyes considera necesario el cumplimiento de algún requisito o de alguna formalidad adicional, esta podría ser atendida y obsequiada a condición de que no fuera contra el sistema absoluta claridad en que consiste el requisito. También sobre la entrega de documentos de las notificaciones a las partes, podemos decir que a las partes en un proceso penal se les comunican las resoluciones judiciales y los requerimientos que hayan sido ordenados por medio de notificaciones. Y las notificaciones pueden ser personales o por lista y además, en el caso de algunas legislaciones, por edictos. Por esto, las partes en un proceso penal deben precisar su domicilio ubicado dentro del mismo partido judicial para recibir notificaciones y todas las notificaciones personales que deben hacerse a dichas partes. También vamos a hablar ahora de las citaciones a terceros y los terceros testigos o peritos son citados con formalidades menores, pero hacerse la notificación también puede hacerse verbalmente, por cédula o también por telégrafo. Entonces también vamos a hablar o vamos a pasar ahora a hablar sobre el delito, que vamos a empezar hablando ahorita ya más sobre este tema, ya que estuvimos viendo las demás situaciones, solo la interpretación, el ámbito de aplicación. Y vamos a empezar a continuación sobre el delito. Y para esto vamos a hablar un poco diciendo también sobre los elementos del delito y puede haber un aspecto positivo y uno negativo y por esto varios elementos concurren en el delito. Por esto se habla de presupuestos generales y especiales, datos positivos como el aspecto positivo del delito y datos o circunstancias negativas como un aspecto negativo del delito. Si aquellos se reúnen sin que nada los excluya, existe el comportamiento punible y puede ocurrir que habiendo delito se haya extinguido la pretensión punitiva. También vamos a hablar un poco
Vamos a seguir a definir un poquito más sobre esto del delito, de este tema del delito que ya hemos hablado un poco ahorita, pero podemos decir, ya que hablamos de los requisitos, de los elementos que existen, vamos a hablar de que se conforma de tres categorías, la cual es la conducta típica, la antijurídica y culpable, y cada una de las cuales vamos a hablar en las próximas cápsulas, pero se puede concebir o definir o decir la concepción del delito corresponde al derecho penal sustantivo, mientras que el hecho es una concreción o materialización de la realidad y la responsabilidad penal será materia del derecho procesal penal. Ahora, por eso es que a partir de la reforma, como hemos mencionado a lo largo de las cápsulas del 18 de junio de 2008, los artículos 16 y 19 de la Constitución disponen que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad, y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El artículo 19 nos dice que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, aunque el punto central de los artículos que se mencionaron es de naturaleza procesal, su aplicación práctica se complica debido a confusiones conceptuales con figuras sustantivas propias de la teoría del delito. Y con la nueva regulación se puso fin a un largo y confuso debate sobre el significado y los elementos del cuerpo del delito y del tipo penal, para quedar simplemente como requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión y del auto de vinculación a proceso cuando existan elementos que establezcan la comisión de un hecho que la ley sanciona como delito y la probable responsabilidad del inculpado por haberlo cometido o participado en su comisión. Así, los enunciados de los artículos 16 y 19 se pueden dividir en tres aspectos: el suceso ocurrido, la ley penal que lo contempla y la persona responsable. Así, por ejemplo, si vamos caminando por la calle y vemos a una persona muerta, estaremos ante un suceso que será necesario investigar por las autoridades para determinar si fue un suceso natural, por ejemplo, si su muerte ocurrió porque le cayó un rayo o si los indicios apuntan hacia la comisión de un delito de homicidio y la muerte se puede imputar a otra persona, supuesto en el cual debemos determinar quién lo cometió y procesarlo para para hacerlo responsable penalmente. En este orden de ideas, en el primer nivel de análisis, se puede observar que a través de los sentidos, la existencia de un hecho, y se realiza una labor de abstracción para determinar si los indicios o circunstancias que lo rodean se llevan a sospechar o deducir que esto está previsto como delito en la ley. Y en caso afirmativo, se puede pasar al análisis para determinar quién o quiénes lo cometieron. Y será durante el proceso penal cuando se compruebe plenamente su responsabilidad para poderlo hacer condenar o que tenga su condena. Ahora es imprescindible utilizar la teoría del delito porque, como se ha visto anteriormente, esta teoría proporciona un sistema de análisis para ordenar e interpretar las normas penales sustantivas para determinar si la conducta desplegada por el sujeto es o no constitutiva de un delito. Pero la responsabilidad penal es una cuestión de carácter procesal que se determinará con la resolución del juez. Ahora, por esto existen hechos que no son considerados como delitos y otros de los cuales los indicios se hace pensar que no lo son, pero puede suceder que no se encuentra a un probable responsable.
o habiéndolo encontrado, al analizar su conducta, se puede llegar a la conclusión que no cometió ningún delito. Entonces, por lo cual debe ser absuelto o que la teoría del delito indique que sí cometió el delito, pero por fallas procesales, sobre todo en las pruebas, se impidan sustentar su responsabilidad penal, de manera que también deba ser absuelto. Y solo en el caso de que la teoría del delito confirme la comisión del delito y esto se pueda sustentar conforme a las normas constitucionales y procesales, será entonces cuando se puede exigir al juez que se dicte una sentencia condenatoria en la que confirme la responsabilidad penal del acusado y la pena a imponerle. Por esto, también podemos seguir o vamos a empezar diciendo que es necesario enfatizar que la teoría del delito sirve para analizar conforme al derecho penal sustantivo si la conducta del sujeto es o no constitutiva de un delito y que corresponde al derecho procesal penal el establecer las reglas para investigar y enjuiciar al sujeto para fincar su responsabilidad penal. Por esto, aunque la teoría del delito no indique que el sujeto cometió el delito, esto tendrá que ajustarse a las reglas procesales para poder ofrecer pruebas plenas que permitan acusar y condenar al responsable del delito. En otras palabras, la teoría del delito solo orienta sobre lo que se debe probar y el derecho procesal indica cómo se debe hacer. Por esto, se debe establecer principios y reglas sobre los actores, requisitos y formalidades para sustentar la responsabilidad. Ahora, por esto, como un ejemplo, se puede mencionar un documental o el documental titulado Presunto culpable. Ahí se puede ilustrar todo lo que se ha manejado sobre esta parte cuando se descubre el cuerpo ensangrentado de una persona y los indicios obtenidos en las investigaciones iniciales se llevan a considerar que se ha cometido un delito de homicidio y que el probable responsable era una persona con nombre tal y que lamentablemente la conducta de esa persona no fue analizada conforme a la teoría del delito y lo cual indicó que era necesario establecer una relación causal entre la conducta y el resultado. Y esto conllevó a fallas procesales, sobre todo la falta de pruebas e incluso la existencia de algunas que indicaban que esa persona no había disparado y que se encontraba en otro lugar en el momento de la comisión del homicidio. Esto, como ejemplo, lo podemos analizar ahorita. Entonces, hasta aquí dejamos esta parte en esta cápsula del delito y vamos a continuar hablando todavía sobre el delito y vamos a concluir esta cápsula.